Hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo de cuando oigáis esto. Mi nombre es Rafael García Tenorio, soy catedrático de universidad del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Sevilla y soy además el director actual del Centro Nacional de Aceleradores. El Centro Nacional de Aceleradores es un centro de investigación, es un centro que se denomina mixto porque en él contribuyen tres patrones o hay tres instituciones que son las que apoyan a este centro. Por una parte está la Universidad de Sevilla, de la que yo provengo, por otra parte es la Junta de Andalucía, en tercer lugar es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, la gran institución en España con numerosos centros de investigación distribuidos por todo el país. El nombre del centro lo indica todo, Centro Nacional de Aceleradores. En el centro tenemos una variedad de aceleradores de partículas, única a nivel nacional. No hay en ningún otro centro en España la combinación de aceleradores que existen en este centro. Incluso en este centro, en el Centro Nacional de Aceleradores, existe algún tipo de acelerador que comentaré posteriormente, que es único a nivel nacional y que, por ejemplo, a nivel europeo no llegan ni a la decena. ¿De acuerdo? En nombre del centro, en nombre en el que aparezca la palabra acelerador, os habrá sonado, o partículas, o habrán hablado ya, conoceréis todos los estudiantes, las partículas elementales, protones, electrones, que se aceleran. Todo el mundo ha leído también o ha oído noticias en los medios de comunicación, que si el acelerador de Grenoble, que si grandes instalaciones en Europa y en los Estados Unidos. No imaginar una instalación de ese tipo aquí en Sevilla. No es un gran acelerador tratando de descubrir nueva información sobre el origen del universo, sobre la composición original de la materia, no se está investigando el Big Bang, etcétera, etcétera. Nosotros utilizamos aceleradores de partículas más pequeños que los que se utilizan para lo que acabo de indicar, más pequeños pero muy costosos, estamos hablando de cientos de miles y millones de euros, pero que tienen una utilidad enorme para el progreso de la ciencia. En este centro puedo decir, por ejemplo, que existe un acelerador de partículas que a través de su uso se puede caracterizar de una forma no destructiva cualquier elemento para conocer su composición. Se utiliza mucho en ciencias de materiales, para estudiar la presencia de impurezas, para ver contaminantes en piezas que tienen que ser utilizadas en este momento en el que la era digital está creciendo exponencialmente. Todo el mundo conoce la importancia de los medios semiconductores y la importancia que puede tener la pureza de esos semiconductores, etc. Tienen mucha utilidad para poder controlar, sin necesidad de atacar, sin necesidad de destruir esos elementos. Existen otros aceleradores que también lo encontráis en este centro, que presentan la particularidad que acelerando partículas y lanzándolos sobre algún elemento en particular, producen elementos radiactivos que al unirlos con moléculas de azúcar, simplemente eso, de glucosa, pueden ser utilizados como marcadores en el cuerpo humano, lo que se conocen como radiofármacos. Se pueden utilizar para estudiar y ver concretamente cánceres en personas afectadas por esta enfermedad. En el Centro Nacional de Aceleradores de Sevilla se producen radiofármacos que se distribuyen en todos los hospitales de la comunidad autónoma andaluza y del sur de España, en Murcia también de vez en cuando, en el sur de Portugal también, en la península ibérica. Son enormes la cantidad de pacientes que se benefician de
el uso de estos elementos para poder caracterizar perfectamente en qué tipo de cáncer y cuál es su extensión para que los médicos con el diagnóstico del tamaño, características de ese cáncer, puedan proceder a tratar de forma adecuada, ver la forma en que los pueden eliminar. A través de los aceleradores de partículas, nosotros también tenemos algunos aceleradores en particular que permiten separar o aislar el elemento que a nosotros nos interesa medir, basado en sus propiedades, en su comportamiento frente a la aceleración. Cada elemento tiene un tamaño, un peso determinado, y jugando con su peso, su tamaño, lo podemos, acelerando todas las partículas, distinguir una de otra. Dicho en una frase muy gruesa, es como si hay una persona muy ligera y una muy obesa y los aceleramos, los ponemos a correr, fácilmente veríamos cómo se separa uno de otro. Pues eso se hace con los aceleradores. La ventaja es que permite separar lo que nosotros podemos decir una aguja de un pajar. Nos permite separar uno o dos elementos de millones o billones de otros átomos. ¿Para qué se utiliza esto? Fundamentalmente para estudios de contaminación, contaminaciones radiactivas. En nuestro centro hemos estudiado muestras ambientales afectadas por accidentes nucleares. Nos llegan muestras de Chernobyl, de Fukushima, de plantas de reprocesamiento, para que nosotros con unas técnicas muy sensibles podamos determinar esa contaminación. La contaminación es pequeñísima y por eso no se puede medir de forma convencional, no llegan los sistemas normales para medirlo, se necesita recurrir a este tipo de aceleradores. Tenemos sistemas también, utilizando aceleradores, que permiten irradiar muestras, irradiar circuitos, irradiar sensores. ¿Qué significa esa palabra irradiar? Bueno, nosotros tenemos un circuito, tenemos un sensor y le lanzamos protones, le lanzamos neutrones, le lanzamos emisiones gamma. Y decir, ¿para qué? Para saber cómo resisten esa radiación. Ese choque de todas las partículas de esa radiación con ese circuito, con ese sensor. ¿Cuál es la finalidad? Ese circuito, ese sensor, puede formar parte de un satélite que se lanza al espacio. En el espacio todos habéis oído hablar de que existe una enorme cantidad de radiación. Claro, esos circuitos, esos sensores van a estar sometidos en el espacio a mucha radiación. ¿Qué es lo que tenemos que estar seguros? De que van a resistir esa radiación. No podemos mandar a un técnico a 8.000 o 20.000 kilómetros, cógete un cohete y ve a arreglar el satélite que hay un circuito estropeado. No, tenemos que estar muy seguros de que mandamos unos sensores, unos circuitos en ese satélite que resisten a la radiación a la radiación a la que va a estar sometida. Veis como consecuencia que lo que se hace en este centro es todo muy relacionado con la vida real, con la vida de nuestro entorno, tratando de ayudar al incremento del conocimiento y a dar servicio a la sociedad. Es una frase que siempre mis predecesores en el cargo, y yo sigo esa máxima, solemos decir: somos un centro público, es un centro pagado o que obtiene financiación, podemos decirlo así, de todos los españoles, de Europa, porque recibimos también fondos europeos. Con sus impuestos nos llega ese dinero. Nosotros tenemos que tratar, en primer lugar, de hacer que ese dinero sea lo más rentable posible y que nosotros devolvamos a la sociedad la confianza que a nosotros nos da poniendo ese dinero para realizar investigación. ¿Qué mejor forma de poder responder ofreciéndole radiofármacos para mejorar la salud de la población española? ¿Qué mejor forma de darle cabida, de intentar con nuestra investigación es poder analizar contaminaciones radiactivas, contaminaciones mediante técnicas no destructivas?
Existe, por último, y con esto termino, también un acelerador específico, que acelerando partículas permite separar unas partículas, unos átomos muy particulares, los átomos de carbono 14. Eso lo habéis oído hablar muchas veces. Sirven para poder datar. Y se permite una datación muy precisa. El único centro con un acelerador para hacer dataciones con carbono 14 en España es el Centro Nacional de Aceleradores. Nos llegan muestras de momias para fechar, de obras pictóricas, de enormidad de muestras geológicas, de la cantidad de grupos y muy buenos grupos españoles que hay realizando excavaciones a nivel nacional, a nivel internacional, para proceder a su datación. Estamos en un momento difícil, me estáis oyendo grabados porque todo esto tiene que ser online por el COVID-19. Nosotros estamos, el centro ha estado durante este intervalo prácticamente cerrado, como se puede esperar de todo centro público, salvo una parte fundamental. Y eso lo quiero destacar porque ha habido muchas personas involucradas y son personas concretamente a las que hay que reconocer su trabajo. No se ha cesado de generar radiofármacos para la población y atender a personas que necesitaron obtener un diagnóstico de su problema oncológico, problema de cáncer, incluso durante la época más dura de confinamiento que hemos tenido en el país. Eso es todo. Es una lástima de que no podamos vernos en persona. Yo quiero terminar simplemente como director. Ahora probablemente veréis alguna charla adicional en la que lo expliquen de una forma más detallada y más científica. Yo he tratado de hacerlo muy simple, muy llano, algunos de los trabajos que se realizan en el centro. Simplemente os quiero indicar que estaría encantado de que el año que viene muchos de vosotros, dentro del programa de divulgación que tiene el centro, decírselo a vuestros profesores si sois alumnos de bachillerato, si sois alumnos de secundaria, de la ESO, que el centro está abierto todos los viernes, previa cita, a la visita de estudiantes, porque queremos fomentar la ciencia entre los estudiantes, pero que el año que viene sería una magnífica señal, porque eso significa que todos hemos vuelto a la normalidad, que nos visitéis y estaréis encantados de saludaros. Ánimo y vamos para adelante.